Bien, vamos a comenzar ahora con la segunda parte del cálculo del entrepiso metálico. Y nos quedó pendiente calcular las vigas B1, B2, B3, B4 y B5. Como se observa, la posición 1, la mitad de ella, carga sobre la viga 4 y la posición 2, la mitad de ella, carga sobre la viga 4, con lo cual, en un simple análisis, vamos a darnos cuenta que la viga 4 recibe las cargas de la posición 1 más las cargas de la posición 2. Que a su vez la viga 4 transmite sus cargas de reacción hacia la viga 1 en sentido RB y el RA hacia la viga 2, siendo la viga 1 y viga 2 una viga simplemente apoyada con una carga puntual, en este caso viga 4, sumatoria RB de viga 4 para la viga 1 y RA B4 de la viga 2, y lo vamos a calcular como un sistema isostático. Para la viga 3 vemos que la mitad del entrepiso, fíjense la aleta más gruesa, sería una losa como si fuera una losa en una dirección, pero en este caso es una posición. La mitad carga sobre la viga 3 y la viga 5, la mitad de la posición 2 carga sobre la viga 5. Las únicas vigas que son iguales son la viga 1 y la viga 2 por tener una carga simétrica puntual RA y RB de la viga 4. B3, B4 y B5 se calculan como vigas independientes. En cambio podemos simplificar el cálculo con B1 y B2. Bien, yendo un poquito al cálculo, vamos a tomar exactamente los mismos parámetros, un F22, un coeficiente 1.65 y un módulo de elasticidad de 21.000 kN sobre centímetro cuadrado. Y vamos a comenzar por la viga 3, luego por la viga 4, luego por la viga 5, para finalizar con la viga B1-B2, porque ya dijimos que son iguales. Bien, vamos a dar un salto en las páginas. Vamos a ir a la página número 16. Vamos a plantear exactamente lo mismo que hicimos en los videos pasados. Resolver isostáticamente una viga. Bien, si se fijan, la viga 3 tiene como diagrama de cargas el siguiente, en donde tiene el RA de la posición 1. ¿Sí? Y son todas carguitas puntuales. Estas carguitas puntuales no son más ni menos que los perfiles que corresponden a esa posición. Acordémonos que estas líneas finas son los perfiles. Bueno, cada perfil tiene una reacción RA, 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 que lo vamos a llamar RA de la posición 1. Volviendo a nuestro gráfico, cada una de esas perfiles apoyan sobre una viga llamada 3, cuya carga es una RA de la posición 1, y están separados medio metro, que era lo que habíamos dicho anteriormente en el video anterior, que son la separación propia de los perfiles. Bien, podemos trabajarlo como una sumatoria de fuerzas puntuales, o bien linealizamos. ¿Y esto qué quiere decir? Tratar a todo esto como una carga distribuida. Por supuesto que voy a calcular en exceso, porque voy a dividir por 0,50 y esto me va a dar una homogeneización de la carga. ¿Sí? Vamos a trabajarlo como carga distribuida para que nos sea más fácil la resolución y las flechas. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero voy a tratar de convertir este esquema, sabiendo que la viga B3 recibe las cargas actuantes RA de la posición 1 cada 50 centímetros. Puedo optar por trabajar con cargas puntuales o bien linealizando la carga. Voy a optar por linealizarlo. Y voy a dividir las reacciones de la posición 1 dividido la separación de esos perfiles.
dándome un valor de 4.50 kN, que era RA de la posición 1, dividido 0,50, el valor de separación, una Q, una carga distribuida, que es Q, de 9 kN por metro. ¿Y qué longitud tiene? Bueno, tiene 3,50 metros. ¿Por qué tiene 3,50 metros? Vayamos al gráfico y vemos que B3 tiene 3,50 metros. Y cada carguita de la posición 1 es un RA. Linealizo la carga y me queda una carga totalmente distribuida. Vamos a comenzar el cálculo como siempre hicimos para carga distribuida. ¿Y esto qué es? Una vez que yo tengo definida mi carga, voy a calcular RA de la viga 3 y RB. Hago un predimensionado con la luz de cálculo dividido 30, dándome un predimensionado de un IPN 12. Que esto es algo que yo voy a elegir a priori, no quiere decir que sea realmente el IPN, con lo cual lo voy a tender a verificar. Calculo las solicitaciones con Q por L sobre 2. El Q nuevo, dijimos que es 9 kN por la longitud 3.50 dividido 2, me da 15.75. Y el momento flector máximo de una carga distribuida es Q por L al cuadrado dividido 8. Q es 9 kN, la longitud es 3.5 metros al cuadrado dividido 8, dándome 13,78 kN por metro, equivale a 1378 kN centímetros. Como siempre hacemos, tengo que hallar el W necesario o el S, según la tabla que estemos usando, y vamos a dividir el momento en kN centímetro por la tensión admisible, que ya dijimos anteriormente es 13,34, correspondiente a un F22 2200 dividido 1.65. Me da un W necesario de 103,30 y voy a ir a la tabla de perfiles con el valor 103,30 y a priori voy a elegir un IPN de 160. Fíjense que el predimensionado me dio del 120, sin embargo el dimensionado me da que es un valor IPN 160. Volviendo a mi ejercicio, voy a tomar de la tabla de IPN el valor SX o el W, según la tabla que sea, de 117 y lo voy a verificar la tensión efectiva haciendo el momento dividido el W efectivo, 117, dándome una tensión efectiva de 11,77. Como la admisible es 13.34, es menor a ella, con lo cual verifica. ¿De dónde sale que la admisible es 13.34? Bueno, está en el video anterior y es no más ni menos que 2200, correspondiente a un F22 dividido 1.65. Lo segundo que calculo es la flecha, y para eso hago el mismo cálculo de siempre. La flecha admisible es la longitud de cálculo dividido 300, dándome 1.17 centímetros, que esta es la deformación máxima tolerable. Y la flecha efectiva, como carga distribuida, voy a ir a un diagrama que me indique, y ya lo vimos que es 0,025 por P por L al cubo sobre E dividido JXX o IXX. El P en este caso va a ser Q por L, con lo cual el L al cubo se va a transformar en L a la cuarta, y acordémonos que la carga tiene que estar en centímetros, kilonewton sobre centímetros. Para ello voy a tomar las precauciones debidas al caso. Voy a colocar tal cual la fórmula, y a la carga QB3, que estaba en kilonewton por metro, lo divido sobre 100 y me va a terminar dando 0,09. ¿Y esto por qué es así? Porque yo no quiero una carga de 9 kN por metro, yo quiero lo que pasa en 1 centímetro. Para eso divido. Reemplazo la luz de cálculo, 3,50 metros a centímetro, la cuarta. Pongo el módulo de elasticidad y el IXX de tabla del IPN,
me termina dando que una flecha efectiva de 0,85 es mucho menor a 1,17, que fue la calculada inicialmente, con lo cual verifica la flecha. El último paso es la tensión cortante, que es la fórmula de Jurafsky, que ya dijimos que SF por QXX dividido BF dividido XX tiene que ser menor a tau admisible. Acá hay un error también, acá va JXX a la cuarta, les digo por las dudas. Calculo la tensión admisible, que va a ser 0,8 por 22 dividido 1,65. Tau admisible para el corte es 10,67. Fíjense que esta cuentita de arriba es la tensión admisible, que da 13,34, por 0,8 da 10,67. Reemplazo los valores en donde el Q sale de tabla, el BF sale de tabla y el IXX sale de tabla. Y estos son QXX68 para un IPN de 160, el BF es 74 y el IXX es 935. Bien, y nos quedaría el F. El F es el mayor esfuerzo de corte, que en nuestro caso lo va a tener el F 1575, que es la reacción de la viga. Reemplazando ello por los valores, me va a dar un valor de 10,38 es menor a la de 10,67, con lo cual me verifica. Entonces voy a adoptar para la viga 3 un IPN 160. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la viga 4. Y la viga 4, como habíamos observado anteriormente, recibe el RA de la posición 2 más el RB de la posición 1, dando un total de 7 más 4,5 dividido por la separación, me va a dar una carga distribuida 23 kN por metro. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, vayamos al entrepiso nuevamente y aclaremos que la viga 4 recibe RB de la posición 1 y RA de la posición 2. Una vez que lo tengo, linealizo la carga, o sea, lo divido por la separación y me va a dar la linealización de la carga. ¿Y por qué lo hago así? Para no trabajarlo con carga puntual, prefiero trabajarlo con carga distribuida para que las cuentas sean más sencillas. Por supuesto que esto dimensiona en exceso, pero no me resulta a los fines. Bien, hago el predimensionado como vimos siempre, que es la luz de cálculo de la viga 4, dividido 30 y me da un perfil IPN del 12, igual que el anterior, pero ojo que acá tengo una carga de 23 kN por metro. Calculo las solicitaciones Q por L de la dividido 2, me da a dar 40,25, y el momento Q por L al cuadrado sobre 8 me va a dar 35,22, que equivalen a 3.522 kN en centímetros. Si lo divido por la tensión admisible 1334, me va a dar un W necesario de 264,02. Y voy a calcular en este caso dos perfiles, porque si pusiese uno, buscar el 264 equivaldría a un IPN del 220 aproximadamente, y ello implicaría un perfil muy pesado a los fines prácticos. Entonces vamos a utilizar dos perfiles. Como voy a utilizar dos, lo que yo voy a hacer es dividir lo que yo necesito por 2, dándome como resultado que 264,02 lo divido por 2, dándome un IPN de 180. Voy a la tabla y tengo que buscar un valor tal asimilable al 132. Bueno, como no encuentro el superior. El superior es 161. Voy a copiar los datos que me resulten
el efectivo entonces lo voy a sacar de tabla, tanto S como W, va a ser 161 correspondiente a 2 perfiles IPN. Bien, a partir de ahora, como tengo 2 perfiles, voy a verificar todo con el número 2, o sea, multiplicar a cada uno de los valores que me dieron por 2, en donde voy a tener el momento, lo voy a dividir por el W efectivo, pero en este caso el W efectivo, ya dijimos que es esto mismo por 2, y me va a dar 2 por 161, un valor tal que sea 10.93 menor al 1334, con lo cual voy a adoptar 2 IPN para la viga 4. Voy a verificar la flecha de la misma forma que hicimos anteriormente, luz de cálculo dividido 300, con la carga Q que la sacamos inicialmente dividido por 100, luz de cálculo por dividido módulo elasticidad por IXX, voy a multiplicar el valor por 2 que sale de tabla. ¿Y por qué 2? Porque obedece a la cantidad de perfiles, dándome un 0,71 menor a 1.17, verificando en principio la flecha. Vamos al último paso para la viga en cuestión, vamos a calcular la tensión cortante y como dijimos, primero la admisible, que es F22 dividido 1.65 por 0,81067, reemplazando los valores con la única salvedad de que ahora todo va a estar multiplicado por 2 porque tengo 2 perfiles, o sea, todos los valores BF y XX que resulten los voy a multiplicar por 2, salvo el momento estático, si quiero lo puedo dejar tal cual como está, me da un valor multiplicado por la reacción, me da un valor de 0,02. Fíjense que si igual yo hubiese multiplicado el momento Q estático por 2, me va a dar exactamente lo mismo, porque a los fines prácticos es menor a 10,67. Está también en el criterio de cada uno de multiplicarlo o no. En realidad sería bueno multiplicarlo. Bueno, igualmente el 2 con el 2 se simplifican y daría otro valor, ¿sí? Pero fíjense la pequeñez del máximo esfuerzo constante. Como verifica dimensionado, flecha y tensión cortante, entonces voy a adoptar para la viga 4 un IPN de 180. Vamos a calcular ahora la viga 5. Y la viga 5 recibe todo lo que es la reacción de la viga de la posición 2. Hago exactamente lo mismo. Linealizo la carga, como dije la RB, la posición 2 era 7 kN, lo divido por la separación, dándome un 14 kN. La carga distribuida es de 14. Hago el predimensionado, que es luz de cálculo dividido M, 30, me da un perfil de IPN el 12. Haciendo las solicitaciones, Q por L sobre 2, me va a dar un RA y RB de la viga 5 de 24.5, un momento flector máximo como carga distribuida de Q por L cuadrado sobre 8, me da a dar 21,43 kN, equivalente a 2143 kN/cm, divido el momento por la tensión admisible, generándome un W necesario de 160,70, voy a la tabla, extraigo los valores, que en este caso va a corresponder a un IPN de 200. ¿Por qué 1 y no 2? Bueno, porque en este caso quise hacerlo con 1, el anterior fuera un ejemplo con 2. Extraigo los valores, sobre el momento lo divido por el W efectivo, me da un total de tensión efectiva de 10, mucho menor al 13,34, por lo tanto verifica la tensión admisible. Para la flecha, lo mismo de siempre, luz de cálculo dividido 300, me da un valor de 1.17. Divido a la carga que teníamos de 14 sobre 100 para convertirlo en centímetro. Extraigo los valores de la tabla, en este caso fíjense que es 1, con lo cual el 2140 corresponde al IPN, pero voy a colocar solo 1. La luz de cálculo a la cuarta y lo divido por el módulo de elasticidad del acero, da 0,58 menor a 1.17. Verificando la tensión de corte, como siempre, según el reglamento SIGSOC 301, F es el valor del esfuerzo cortante máximo, que va a corresponder en este caso a una reacción RA y RB.
Q sale de tabla, 125, BF es el ancho del perfil, y XX es también de tabla, me da un valor de 0,16, mucho menor a 10.65. Por lo tanto voy a adoptar, verificando ambas tensiones de admisible, tensión cortante y flecha, un IPN de 200. Por último, nos va a quedar calcular la viga 1 y la viga 2, que como dijimos va a recibir las cargas de RA B4. Calculando una de ellas porque son iguales, realizando el diagrama de carga, que es una carga asimétrica puntual, vamos a ver que en este caso el predimensionado, que es la luz de cálculo, dividido 30 nos da un H mínimo de 24 centímetros, que lo puedo calcular las solicitaciones tanto por calculando las ecuaciones isostáticas o bien de alguna tabla, en este caso de tabla de flechas. Vamos a calcular RA y RB. Si vamos a una tabla tenemos que definir bien nuestro esquema, que va a corresponder a una carga asimétrica puntual. En este caso, esta tabla nos dice que RA con respecto a un valor asimétrico A distinto que B es P, el valor de la carga, por B, el lado contrario al apoyo, dividido L. Reemplazando eso en mi fórmula sería RA de B4, el valor de P, por B dividido L, y B en este caso va a ser 4 metros dividido la longitud 7, va a ser 23 kilonewton. Teniendo RA y teniendo el total de mi carga, que sería 40,25 menos 23, me da que RB tiene como valor 17.25. Con esto yo voy a sacar el momento máximo, que lo voy a sacar también de tabla. El momento máximo es P por A por B sobre L, siendo A y B las distancias de la fuerza hacia un extremo y hacia el otro, y siendo L la longitud total de la viga. P por A por B es RA por B4 por A por B, reemplazando los valores y dividiéndolo, me va a dar un total de 69 kN, convirtiéndolo en centímetros, 6900. Como siempre, el momento máximo lo divido por la tensión admisible, me da un W necesario de 517,24. Voy a adoptar 2 IPN, con lo cual voy a dividir esto por 2. Y luego voy a ir a buscar a la tabla. De la tabla resulta que voy a adoptar un IPN 220, con la salvedad de que voy a afectar los valores geométricos del perfil, como por ejemplo SX, que es 278, por 2, que es la cantidad de perfiles. Haciendo la cuenta me da 12,41, la tensión efectiva es menor a la admisible, 13,34. Lo último que realizaríamos es la tensión cortante, que es F por QX sobre BF por XX. Todo esto sale de tabla, ya lo dijimos, con la particularidad de que la tensión admisible es el 80% de la tensión de fluencia dividido gamma, coeficiente de seguridad, 10.67. Y lo que voy a hacer es reemplazar los valores. F es RA, que es 23 kilonewton. Acá hay un pequeño error en el tipeo, acá tiene que ser 23 kilonewton por QXX, sale de la tabla,
Bueno, acá en realidad hay un error, el QXX es 108.63, tendría que ser para el valor IPN, a ver, 220, sí, debería ser 220 el QXX, 162, no sé por qué está 108, bueno, esto hay que corregirlo, lo podemos afectar por 2 si se requiere, y luego a los demás valores lo afecto por el 2 respectivo, dándome un 2,08 kilonewton. Acá también hay un error en la nomenclatura, tiene que ser kilonewton, y es menor a 10,67. Bueno, como corrección, este valor no es 108,63, lo voy a aclarar. 108,63 no obedece a este valor, tendría que ser 162, no sé de dónde salió, pero no importa, se puede multiplicar por 2 por los perfiles, y este valor no es 2300 sino que es 23 kilonewton, así que es algo para corregir. La cuenta tiene que estar en 2,08 kilonewton, hay un error de tipeo. Y yendo a la último paso de verificación, la flecha admisible sería 700 centímetros dividido 300, da un valor de 2.33. El valor de la flecha efectiva va a salir, según el gráfico, de P por A al cuadrado por B al cuadrado dividido 3 por E módulo de elasticidad por J por L, ¿sí? Este es el valor que sale de cualquier tabla, en este caso tabla de flechas. Reemplazando los valores, esperamos que esté todo bien, sí, todo en centímetros, 300 es A, 400 es B, 3 es el valor que está por fórmula, XX es el valor del perfil, como tengo dos perfiles lo afecto por 2 y lo divido y coloco el 700 como última medida. Debería ser, si todo está bien, 2.14 centímetros, que es menor a 2.33, con lo cual verifica ese perfil y yo estaría adoptando el IPN 220 para la viga 4, ¿sí? Con la salvedad de que corrijan el error que ya se les dije en el esfuerzo de corte. Hay un pequeño error de tipeo y de extracción de datos, pero no hace el caso porque igual verifica. Vamos a ver por último cómo se realiza una planilla de entrega de los datos. Que sería una planilla municipal de perfilería en donde tengo todo el resumen de mi cálculo, tanto de las posiciones como de las vigas. ¿Y cómo es esto? Bueno, es una planilla que describe, esto está por norma, pero igual la pueden adoptar. Es una planilla que describe tanto el número de viga o la posición con su longitud, la carga, si es distribuida, el valor que ocupa, la fuerza puntual y a qué valores está de la longitud, las reacciones RA y RB de cada elemento, o sea, de la posición 1, 2, viga 1, viga 3, 4 y 5, los valores donde se produce el esfuerzo de corte máximo, con respecto a ello los valores de momento máximo, la cantidad de perfiles que se adopta, la altura mínima, o sea, este sería el IPN la altura en milímetro, perdón, el IPN adoptado, el W necesario, que es lo que me dio de cálculo, y el W efectivo, unitario, para luego, si es afectarlo por la cantidad de perfiles. En este caso, el efectivo sería 270 por 2 da 540, y lo mismo hacemos con los JXX o IXX, afectándolo por la cantidad que sea, sacando el valor unitario de tabla, y si dice 2, lo afecto por 2. Y los valores de flecha
admisibles y efectivas que resulten del cálculo. Esta planilla podemos anexarla también con una columna de observaciones en donde colocamos IPN cada 50 centímetros en las posiciones 1 y 2, y en el caso de la viga 1 colocamos IDEM B2, y si queremos describir el tipo de perfil sería IPN. Podemos completarla también con el valor de módulo de elasticidad del acero y las tensiones de acero que utilizamos, tanto admisible como efectiva. Y hasta acá sería nuestro cálculo íntegro de un entrepiso con sus respectivas vigas. Espero que les sirva y corrijan el error que por omisión se efectuó arriba. Muchas gracias y aguardemos los próximos cálculos.